Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la webinar que teníamos planificada para hoy, para contar las novedades que tenemos en las calderas de pellet en el catálogo que acabamos de presentar. Esta webinar, en un principio, no va a tener acceso por audio o por vídeo. O sea, podéis hacer todas las preguntas que queráis en cualquier momento, pero tendrá que ser vía chat. O sea, tenéis una ventanita de chat en la que podéis hacer las preguntas y, bueno, iremos contestando en el momento. Al final sí, bueno, habrá un turno de preguntas y, bueno, en cualquier momento, bueno, eso, ahí sí que ya podéis plantear cualquier cosa ya, si queréis, incluso con el micrófono activado. Creo que técnicamente se va a poder. Bien. Me acompaña Itziar Oyarzábal, que es mi compañera de marketing, para poder atender un poco todo este tema de preguntas y, bueno, y esperamos que dure aproximadamente pues, unos 45 minutos y luego dejar un poco de tiempo por si puede haber algún tipo de coloquio o algunas preguntas que puedan surgir sobre el tema. Bueno, como os decía, hoy pues, bueno, pues, me gustaría un poco poder comentaros todo lo que acontece alrededor de nuestras calderas de pellet, las novedades que hemos incorporado en ellas y, bueno, y un poco ver también un poco la situación del mercado o más bien normativa de todas las calderas de pellet en este momento. Hemos planificado en el índice hablar primero un poco de la reglamentación, de lo que bueno, las normativas que afectan ahora mismo a toda la instalación de calderas de biomasa, bueno, un poco a la edificación, los cambios que hay en el código técnico, hablaros de las soluciones que podemos ofrecer en Domusa sobre los temas de biomasa y la incorporación a estos de nuevos sistemas que permiten que la máquina sea más autónoma en su funcionamiento, más independiente y pueda ofrecer mayor confort al usuario. Entonces ahí tenemos el Flange Logic que hemos incorporado recientemente y la aplicación iConnect asociada a la caldera. También hay unos accesorios y una gama, digamos, no doméstica, en la que también intentaremos, pues, bueno, pues un poco aclarar las diferencias que tienen y cómo encajan. Bueno, sin más, empezamos con el tema y primero, como os decía, vamos a hablar un poco de la reglamentación. La reglamentación, bueno, sabéis la trascendencia que hay ahora mismo con todas las normativas medioambientales, todos lo conocemos, es conocido desde los medios hasta, bueno, hasta el día a día que nos toca vivir, pues ahora mismo está bueno, sujeto a unas condiciones medioambientales, unas normativas medioambientales que desde luego son mucho más restrictivas de lo que eran en su día. De hecho, Europa ya se marcó una estrategia 20-20-20 para este año, que bueno, no ha cumplido, pero bueno, sigue trabajando en esa línea y todavía tenemos objetivos mucho más extensos para el año 2030 o ya para más adelante, todavía con mucha más exigencia en cuanto a reducción de emisiones de efecto invernadero, que bueno, para el 2020 estaba pensado reducir un 20%, para el 2030 es un 40% y así progresivamente hasta un 80%. Tenemos también la idea de fomentar lo que son las energías renovables, pretendiendo que este año hubieran sido el 20% de la cuota, cosa que de momento está lejos. Pero bueno, para el 2030 se marcó como objetivo el 27 y así, pues bueno, pues también con lo que es la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, con las reducciones de consumos. O sea, que son objetivos realmente muy tensos y que obligarán seguramente a la Administración a tomar un tipo de medidas más restrictivas en cuanto a todo lo que son emisiones o eficiencia de las máquinas. Bueno, en este contexto se publicó recientemente bueno, una modificación del reglamento de ecodiseño y etiquetado energético de los equipos de biomasa. Antes, en un principio, estaban exentos estos
Este reglamento se incorporó para todo lo que son las calderas de combustibles fósiles, para todo lo que son sistemas tradicionales, digamos, y bueno, el 2020 ya ha entrado en vigor también para aquellas calderas, para las calderas de biomasa. Y luego a nivel nacional, pues bueno, recientemente se ha publicado un código técnico de edificación que ya está en vigor, que también afecta un poco a todo lo que es el sistema de renovables, a todo lo que es la reducción de emisiones contaminantes, que lógicamente tienen que ir en línea con Europa o con el mundo. Dentro de lo que es el reglamento de ecodiseño, aquí hubo cambios ya a principios de este año y ya se empezaron a exigir niveles de eficiencia, de rendimiento de las máquinas mucho más importantes. O sea, de alguna manera las calderas de biomasa, teniendo en cuenta que la biomasa en sí es un combustible que se considera como renovable, pues bueno, tenían cierta permisividad. O sea, no estaban reguladas de una manera tan exigente todo lo que eran los temas de eficiencia. Claro, no es lo mismo una caldera de biomasa con unos niveles de emisiones contaminantes, como los que exige hoy la norma, como los que tradicionalmente se trabajaban. O sea, quiero decir, una chimenea sin ningún tipo de control sobre la entrada de aire o sobre el tiro o incluso sobre el tipo de combustible, pues era bastante difícil que cumpla con estas exigencias que entran en vigor. En cambio, antes, pues bueno, pues cualquier caldera de este tipo, cualquier calefactor de este tipo ya se consideraba simplemente por ser de biomasa renovable. Entonces, para que tengan este carácter, desde luego tienen que cumplir con unas determinadas condiciones de eficiencia, con unas condiciones determinadas de emisiones. El tema de emisiones es sumamente importante y cada vez lo va a ser más, porque por muy renovable que sea la biomasa, también emite partículas, emite gases contaminantes y, lógicamente, la Administración tiene que regular la emisión de estos y tiene que hacer que los equipos funcionen en unas condiciones de muy pocas emisiones contaminantes. Entonces, con esta reglamentación que entró en vigor en enero de 2020, todas las calderas de combustibles sólidos, en nuestro caso, hoy nos toca hablar de las automáticas, o sea, las de pellet, deberían de tener una eficiencia estacional en el orden de los 75, o sea, siempre mayor que 75% o el 77% por encima de 20 kilovatios. Vale. Este rendimiento no es un rendimiento instantáneo, es un rendimiento estacional. O sea, es un rendimiento ponderado, no es un rendimiento de lectura directa, sino que es un rendimiento ponderado en función de los consumos eléctricos que tenga o, bueno, es una ponderación que intenta llegar a la conclusión de cuál es el rendimiento anual. Vale. Estacional y además sobre el PCS, sobre el poder calorífico superior. O sea que tradicionalmente siempre hemos estado trabajando sobre el poder calorífico inferior, que permitía tener unas eficiencias más altas. Pero bueno, de alguna manera las eficiencias son importantes, pero casi más importantes vienen a ser la reducción de emisiones contaminantes. Hasta hace bien poco las únicas emisiones que estaban limitadas eran las de monóxido de carbono, que andaban sobre 3.000 partes por millón, o sea, 3.000 miligramos por metro cúbico, poco más o menos. Bueno, en este momento, el monóxido de carbono, aquí tengo el dato por lo mío, porque bueno, en fin, se ha reducido la exigencia de emisiones de monóxido de carbono a 3.000 miligramos por metro cúbico y se han reducido las exigencias de emisiones de materia orgánica y de partículas. O sea, de 100 miligramos por metro cúbico que teníamos antes, hemos bajado o nos exigen menos de 20 partículas orgánicas y nos exigen menos de 150, o sea, de 150 miligramos que teníamos antes de partículas, ahora nos piden como máximo 40. O sea, que las reducciones son sustanciales porque realmente, pues bueno, pues al final este tipo de emisiones, pues bueno, pueden llegar a contaminar también lo que es el ambiente, aunque el combustible en sí no tenga carácter de contaminante por ser un combustible que se renueva, es renovable. En fin, me ha jugado una pequeña mala pasada a la pantalla, pero bueno, lo iremos solventando. Bueno, esto era en cuestión de calderas
cuando estamos hablando de estufas, la reglamentación todavía es un poco más laxa, pero a partir de enero del 2022, aquí también se van a hacer unas exigencias superiores, sobre todo en temas de eficiencia y igualmente en tema de emisiones. O sea, ya son valores mucho más exigentes de los que había y bueno, van a tener que, bueno, se van a tener que ajustar a la normativa a partir de lo que es enero del 2022. Todas estas, tanto calderas como estufas, ya están, deben de tener su etiquetado energético. O sea que todavía las que podrían venderse sin etiqueta energética, pues son, por ejemplo, chimeneas calefactoras con potencia inferior a 50 kilovatios, que entrarán a partir de 2022, pero todo lo que son estufas y todo lo que son calderas deben de tener su etiquetado energético. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta un detalle. No es la misma fórmula de cálculo de eficiencia que se utiliza para las estufas y para las calderas. Se entiende que las estufas van a aportar calor en la dependencia donde están instaladas, por lo cual las pérdidas por radiación en este cálculo no son importantes. En cambio, una caldera va en un cuarto de calderas, un cuarto de calderas que no interesa calefactar, y esta caldera tiene que tener unas pérdidas por radiación menores. Entonces, las consideraciones de eficiencia, los cálculos, se hacen de diferente manera. Si os dais cuenta, una clase A, una caldera clase A, está entre el orden o A+, está entre el 98 y el 125, y aquí tenemos entre el 107 y 130, pero no es la misma manera de calcular una cosa con la otra. Son diferentes. Por lo tanto, bueno, sirven para comparar estufas con estufas y calderas con calderas, pero no calderas con estufas o estufas con calderas. Tenemos que las fórmulas de cálculo para la biomasa, en el caso de calderas, se aplica lo que es la eficiencia energética estacional en modo activo, es decir, la medida, y a esto se le pone un factor de ponderación positivo por ser biomasa. Si esto es biomasa, tendría un factor de ponderación de 1,45, cuando estamos hablando de combustibles fósiles sería 1. Y a esto hay que añadirle factores negativos como pues los consumos eléctricos, hay que una contribución negativa también por control de temperatura o una contribución positiva por tener algún apoyo de caldera de cogeneración, algún otro elemento. O sea, al final lo que se pretende es dar un dato de eficiencia mucho más real, mucho más práctico, porque claro, también si es que tenemos unos consumos eléctricos muy altos, pues al final la eficiencia que consumimos con el pellet lo vamos perdiendo con la electricidad. Por lo tanto, esto es lo que intenta ponderar. Y este es el de las calderas. El de las estufas viene a ser parecido. Lo que pasa es que tienen en cuenta aquí otros tipos de contribuciones. O sea, por ejemplo, los controles de temperatura ambiente y tal, pues influyen de otra manera y bueno, pues al final es el resultado por el que no son las mismas eficiencias comparables entre estufas o calderas. Las estufas son para comparar con estufas y las calderas con calderas. En fin, de alguna manera lo que pretende la normativa europea es que los fabricantes pues, desarrollemos productos más eficientes y menos contaminantes. Incluso no permite poner a la venta productos que no cumplan con estas condiciones. Por lo tanto, bueno, pues estaremos limitados a fabricar y vender solo aquellos productos que estén dentro de norma. Luego, hablando de la norma más doméstica, de la norma nacional, bueno, esas calderas que hemos fabricado con arreglo de la reglamentación europea las podremos instalar, depende, según la normativa de construcción, la normativa de instalación española. Hay dos normas básicamente, que es el Código Técnico de Edificación y la RITE. La RITE ya lleva pues, bueno, algunos años sin modificarse, pero el Código Técnico de Edificación ha entrado en vigor recientemente. O sea, en su día iba a entrar en vigor el 28 del 12, o sea, a finales de 2019, y a causa de la crisis del COVID, se retrasó su entrada hasta este mes pasado, hasta septiembre, hasta el 24 de septiembre. Pero ya ahora mismo ya está en vigor. O sea, cualquier vivienda, cualquier nueva construcción que se licite a partir de ahora tendrá que cumplir con el nuevo Código Técnico. No aquello que estaba licitado antes del 24 del 9, que entonces pues, bueno, podía realmente estar construido con arreglo al Código Técnico anterior. En este Código Técnico hay varios detalles
Pero bueno, hay uno que me parece a mí sumamente importante y que es en favor de las renovables. Está dentro de lo que es el apartado H0. Es aplicable a todo lo que son edificios nuevos, todos los edificios nuevos de construcción, y edificios existentes, hablando de lo que es una ampliación. Una ampliación ya se considera que tiene que ser una superficie ampliada mayor de 50 metros y que incremente el 10% de la superficie construida o el volumen construido. También se considera que tiene que cumplir la H0 si es que se ha cambiado de uso, o sea, un local comercial que se convierte en vivienda, o si la envolvente exterior se ha cambiado o se ha sustituido en un 25%. Bien. ¿Qué dice la H0 diferente? Bueno, la H0 dice como diferente que parte de la energía primaria total consumida por la vivienda debe ser renovable. O sea, la energía total consumida no puede ser combustible fósil o no puede ser, no, tiene que ser un porcentaje muy importante, tiene que ser no renovable. Entonces nos va a obligar a diseñar instalaciones con sistemas pues renovables, pues ya sea biomasa, ya sea aerotermia, ya sea fotovoltaica, ya sea solar térmica. O sea, no puede ser que solamente tengamos combustible fósil. Ya no solo para agua caliente, también estamos hablando de calefacción, estamos hablando de energía consumida por la vivienda. Por lo tanto, esto nos va a condicionar y va a hacer que, bueno, que sea seguramente más necesario la instalación de este tipo de calderas que estamos comentando. Prácticamente es el 50% de lo que tiene que aportar las renovables. O sea, si vemos en esta tabla, pues bueno, pues según la zona climática en la que estemos trabajando, tenemos un límite de consumo kilovatios hora por metro cuadrado. La energía primaria total consumida, pues no sé, una zona B por metro cuadrado andaría o debería de ser de 56 kilovatios hora. Y en esa misma vivienda la renovable debía ser de 28, o sea, es el 50%. O sea, la mitad de la energía necesaria a la vivienda se debería generar con renovables. Y esto, como decía, es aplicable a viviendas nuevas, de nueva construcción, y aquellas modificaciones o cambios de reformas importantes que se pudieran hacer. Si fueran reformas, la exigencia es menor, entonces pasaríamos de 80 en la zona B a 55 y así bueno, pues, por todas las zonas climáticas. Este me parece que es uno de los detalles importantes. Y luego, pues sigue manteniendo lo que las exigencias de producción de agua caliente sanitaria en la H4 a través de energías renovables. Lo que pasa es que ahora esto está más claro de lo que estaba, porque en su día, en el Código Técnico de Edificación anterior, nos decían que esta aportación tenía que ser con energía solar y solo en aquellos casos en los que tendríamos algún problema arquitectónico o edificio histórico, podríamos pues, poner otro tipo de energía renovable y además la teníamos que justificar. Bueno, ahora ya claramente nos dice la H4 que se puede, o sea, no tiene por qué ser solar térmica. Incluso puede ser aerotermia, biomasa, puede ser renovable y aerotermia se considera renovable si es que tiene un SCOP de HW o un SPF superior a 2,5. Entonces, bueno, siendo así, pues la aerotermia puede tener consideración de renovable para lo que es agua caliente sanitaria o incluso calefacción. Biomasa es completamente renovable, por lo tanto no hay discusión. Y también puede ser, lógicamente, solar fotovoltaica o solar térmica. O sea, tenemos que tener una aportación renovable para la producción de agua caliente sanitaria. Y alguno pensará, esto es necesario, si es que ya tenemos que poner un 50% de producción, o sea, de energía renovable ya de antemano. Entonces, o sea, es un poco como contradictorio o quizás redundante, ¿no? Pero bueno, es que hay edificios que es que igual son, realmente tienen pocas necesidades de calefacción y muchas de agua caliente sanitaria. Entonces, esta se encarga todavía de limitar mucho más o exigir más renovables en lo que es la vivienda. En este caso, ya hemos pasado de tener un porcentaje de contribución renovable por cada zona a tener una contribución igual en todo el territorio del 60% en viviendas que necesiten 5.000 litros o menos de 5.000 litros al día. En aquellas que tengan más, necesitaríamos un 70%. Normalmente se cubrirá con la exigencia del H0,
casi con toda seguridad. Y bueno, y seguramente en algún caso tendremos que poner algún elemento añadido para cumplir la H4, pero yo creo que la H4 se cumplirá si es que cumplimos la H0, sí, en viviendas normales. Y como digo, en aerotermia ahora no hace falta justificar, hace falta certificar que tiene más de un 2,5 de SPF. En biomasa ya es renovable, por lo tanto, pues bueno, tendrá que cumplir con las homologaciones oportunas y con las exigencias de la ERP. Y lo demás, pues bueno, sobre la térmica habrá que justificar también los ahorros, pero bueno, tampoco hará falta nada más. Y entonces, bueno, pues son yo creo que las tres tecnologías que se van a impulsar a través de todo lo que es el nuevo código de codificación. Por lo tanto, yo creo que cada vez más sitio van a tener todos los sistemas de biomasa en la construcción, sobre todo en la construcción nueva. Bien, hablando de costes, o sea, porque eso es otra batalla, ¿no? Porque claro, la ecología, las normativas, las legislaciones, son temas que seguramente nos importan mucho, pero aquí al usuario final, bueno, casi que el tema de la economía le afecta casi más o le preocupa más, ¿no? Entonces, bueno, aquí he incluido una tabla del coste kilovatio hora por combustibles. Y el coste kilovatio hora, teniendo en cuenta que los precios son sin IVA, es el más barato hoy en día sería el del pellet. O sea, el pellet estaría en 0,04 cuando pues el gasóleo estaría en 0,06 o la aerotermia estaría en 0,05. Eso sí, teniendo en cuenta un rendimiento estacional del 3,2, que yo creo que es bastante considerable, y el gasóleo, por ejemplo, considerando una caldera de baja temperatura, no de condensación, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, el coste de explotación de lo que es la biomasa, considero que es de lo más rentable que hay en el mercado hoy en día. Incluso porque no tienen ningún gasto fijo, cosa que sí que tienen el gas natural, o la electricidad o el gas licuado. Aquí no hay ningún tipo de coste fijo y, pues, bueno, pues yo creo que sí que permite además tener unos equipos quizá más económicos que los de aerotermia, que hacen que la amortización de la instalación sea más sencilla. Y bueno, con todas estas cartas encima de la mesa, pues luego cada uno pues tiene que decidir un poco más o menos cómo cubrir con las exigencias normativas, cómo adecuarse un poco a los consumos que necesita el usuario. Quizá yo creo que el aspecto negativo, por lo menos hasta ahora, de todo el tema de biomasa ha sido un poco la incomodidad o el menos confort que pueda tener comparado con otro tipo de tecnologías como, no sé, pues como el propio gas o la aerotermia. Y desde Domusa por lo menos hemos intentado evolucionar el producto que teníamos para poder conseguir precisamente mejorar ese confort en el usuario, evitar, pues bueno, lógicamente mantenimientos, reducir interacciones con la caldera para poder asemejarse muchísimo más a lo que es un funcionamiento con cualquier otro tipo de tecnología. O sea, si consiguiéramos que realmente esto fuera así y además es un combustible que nos facilita mucho la instalación porque es más fácil cumplir las normas y su coste de explotación realmente es económico, pues me parece que es una tecnología de futuro. Bien, pensando en esto, nosotros hemos apostado fuerte por la biomasa y hemos aportado una serie de soluciones que se ajustan un poquito mejor a estas necesidades que acabamos de comentar. Entonces, es una evolución de un producto que ya teníamos, pero es una evolución que también tiene sus cambios de potencia, ajustes. De hecho, ha salido un modelo nuevo que no teníamos, que es la de 35 kilovatios. Hemos tenido que, al rehomologar, al hacer las calderas clase 5, que antes no era exigido, pero ahora sí, hemos tenido ajustes de potencia, hemos tenido que hacer unos pequeños ajustes en la propia combustión que nos han llevado a tener calderas con no sé, de 12 kilovatios, 18, 25. Pero bueno, al final tenemos calderas que tienen un depósito de reserva que se sirve independientemente a la caldera. Las Bioclass IC, una gama de 12, 18, 35, 35 25, 35 y 45
Luego tenemos la misma gama en potencias, prácticamente la misma caldera, lo único que se sirve en un bulto y el depósito de reserva se manda plegado, desmontado. Y ya un poquito más allá nos vamos con la caldera Bioclass IC66, que tiene hasta 66 kilovatios. Esta es la gama de las calderas de biomasa conectables. Bien, la Bioclass IC estándar tiene, como os decía, la posibilidad de, bueno, se sirve con el depósito de reserva aparte. Entonces, este depósito de reserva, dependiendo de las dimensiones que tengamos, dependiendo de las necesidades de almacenamiento que tengamos, puede ser de un tipo o de otro. O sea, tenemos un depósito de reserva LS, que es el más pequeño, o el L, que es un poquito más grande. Pero bueno, esto simplemente bueno, es según las necesidades que tenga el usuario de reponer pellet, pues bueno, pues se elige uno u otro y también dependiendo del espacio. Pero bueno, este va con el depósito separado. Incluso a esta caldera se le puede poner un depósito de reserva un tanto especial que tiene un stock de pellet, y luego tiene integrado lo que es un acumulador para la producción de agua caliente sanitaria. O sea, el espacio sabemos que es un tema importante y aquí nos encargamos de tener una caldera con producción de agua caliente sanitaria sin aumentar dimensiones de cuarto de calderas. O sea, realmente optimizamos un poco todo el tema de dimensiones. Tiene un acumulador inoxidable de 100 o 130 litros y bueno, tiene incluida ya lo que es la bomba y todos los elementos hidráulicos necesarios. Bien. Bueno, incorporamos ya sistemas de limpieza tradicionales, conocidos, experimentados, y añadimos algún otro elemento de combustión nuevo que desde luego va a hacer que sea más fácil de manejar lo que es la caldera o que tenga el usuario menos interacciones con la propia caldera. Para esto hemos incorporado el sistema FlanLogic. Bueno, el sistema FlanLogic lo que hace es hacer que la caldera se vaya ajustando a las condiciones de tiro, condiciones atmosféricas que pueda haber en ese momento en la instalación. Esto siempre ha sido un pequeño hándicap y es lo que quizá ha hecho que las calderas de pellet también tengan un mantenimiento mayor en cuestión de, bueno, de limpieza de lo que es la cámara de combustión y todo esto. Bueno, si es que ajustamos esta combustión para que tenga una combustión de una calidad muy alta en función de la depresión que tengamos, pues seguramente conseguimos reducir todo este mantenimiento, conseguimos de alguna manera mejorar los residuos y evitar bueno, pues todo el tema de limpiezas frecuentes que se puedan hacer en la caldera. La biomasa quizá pues es la mala costumbre que tiene, genera cenizas. Entonces, siempre y cuando la combustión sea de mejor calidad, estas cenizas serán menores. Siempre y cuando el combustible sea de mejor calidad, también estas cenizas serán más reducidas. Por lo tanto, bueno, pues el FlanLogic ayuda a reducir este mantenimiento. Incluso evita la calibración de la caldera. O sea, los pellets, aunque tengan el mismo volumen, igual no tienen la misma densidad. O sea, depende de qué tipo de pellet que hayamos comprado, o sea, o qué marca, puede tener una densidad u otra. Y entonces, bueno, pues suele ser bastante habitual en este tipo de calderas que tengamos que calibrar la caldera ante posibles cambios de pellet. Pues bueno, pues esta caldera con el FlanLogic se va a calibrar sola, porque lo que tiene es un control en base a un sensor de presión que tiene la entrada de aire, en este caso conducida ya, y un control de fotocélula con los cuales, jugando con ambos, va ajustando lo que es la velocidad del ventilador, va ajustando la cantidad de pellets que estamos alimentando para conseguir una combustión perfecta y evitar así, como decía, el mantenimiento, incluso labores como puede ser la de calibración. Bueno, yo creo que va a ser muy positivo, cuestión de que la caldera va a necesitar bastantes menos operaciones de mantenimiento. Bien, tiene, como tenía, un sistema de limpieza con un sistema de levas y una serie de muelles, una serie de espirales que rozan contra las paredes, contra los pasos de humos y van depositando todo lo que son los restos de cenizas en el cajón para luego poder, pues bueno, pues hacer la limpieza oportuna. El quemador, claro, tenemos también depósitos de cenizas. O sea, en el momento que se va quemando el pellet,
estas cenizas, pues hay que, de alguna manera, les tiene que digerir el sistema. Pero bueno, lo que contamos es con un sistema de placa, es una placa que va retrasándose para que luego, o sea, con un funcionamiento normal, la placa está cerrada, la combustión se realiza aquí encima, en el momento que tiene que limpiar, esta placa se retira hacia atrás, el lecho cae al fondo y al volver la placa hacia adelante retira las cenizas hacia el cajón. Esto, le hemos dado muchísima importancia a esto porque nos parece muy importante que esto se haga mientras la caldera está funcionando. O sea, o sea, esta operación, si la hiciéramos con la caldera funcionando, en nuestro caso no pasa absolutamente nada, pero en otros casos, imaginaos que aquí la apertura es al cenicero, pues entonces la única manera de hacerlo es apagando el quemador. Claro, el quemador tiene que parar porque el control de temperatura de la caldera le dice que no tiene que funcionar. No debe de parar porque tenga una acumulación de cenizas. O sea, de alguna manera hace que el control de modulación y regulación de la caldera sea mucho mejor si es que no tiene que parar. Porque claro, cualquier operación de encendido en una caldera de biomasa es una operación que puede tardar el orden de 15 minutos. O sea, si tenemos que parar la caldera, pues entre unas cosas y otras, media hora porque tiene que limpiar, pues lógicamente el aporte energético en ese momento se para. O sea, no creo que tenga que estar condicionado a lo que es la limpieza de la caldera. Tiene que estar condicionado a la temperatura. Por eso mismo también que es mucho más fácil funcionar directamente hacia la instalación con este tipo de calderas que con otras que quizás sí que necesitan sí o sí un depósito de inercia. En este caso, bueno, pues, hombre, siempre es bueno un depósito de inercia, siempre es recomendable, la caldera cicla menos, consume menos, siempre ayuda, pero no digamos que indispensable no tiene por qué ser, menos con estos sistemas. Bien. Otro de los temas que, desde luego, ayuda y mucho al instalador es el sistema HotStream. El sistema HotStream evita que tengamos que montar válvulas anticondensados en lo que es el retorno de la caldera. O sea, los combustibles leñosos pues suelen tener la mala costumbre de tener humedad. Y dependiendo, bueno, si está certificado será bastante menos, pero bueno, pues algo de humedad tiene. Entonces, si esta humedad, este agua que lleva el combustible, lógicamente se convierte en vapor de agua, y este vapor de agua, si choca con paredes frías, se convierte en agua. O sea, quiere decir que la cantidad de vapor de agua que puede llevar un combustible húmedo es mucho mayor que la cantidad de agua que puede llevar un combustible seco. Bueno, una leña lleva más que otro tipo de combustible. Bueno, si hacemos que los retornos que vienen a la caldera sean muy fríos, este vapor de agua se convierte en agua y esto crea a su vez problemas de incrustaciones, problemas de oxidaciones, bueno, problemas graves. ¿Qué se hace tradicionalmente? Pues tradicionalmente se monta una válvula mezcladora que mezcla el retorno con parte de la ida para poder pues calentar lo que es la parte inferior de la caldera y evitar tener condensaciones. Esto complica mucho la instalación. Complica la instalación porque ya aquí no hay manera de hacer instalaciones con dobles bombas, hay que trabajar siempre con válvulas de 3 vías, es como mucho más encorsetado que una instalación libre. En la que nosotros podemos poner zonificar con bombas, podemos poner, no sé, acumuladores con bombas, podemos hacer lo que queramos. Pero para esto, para funcionar así, hemos tenido que incorporar el sistema HotStream que permite incluso trabajar con temperaturas de retorno a 25 grados y consiste en un serpentín que va por la parte interior del cuerpo de la caldera. O sea, el retorno, cuando entra, se precalienta antes de llegar al punto de circulación. Con lo cual, pues nos podemos permitir sin válvula mezcladora en temperaturas de entrada de incluso 25 grados. O sea, esto ayuda, yo supongo, al instalador. Bueno, esto que algunas cosas ya teníamos, otras cosas hemos ido incorporando. Ahora, bueno, pues ya con el control que vamos a incorporar todavía le hace la vida mucho más fácil al usuario. Toda la gama eConnect se suministra ya con un dispositivo para la conexión a Internet. Todas las calderas IC llevan este dispositivo integrado. Todas, absolutamente todas.
Incluso llevan una sonda ambiente que, bueno, que ya iremos viendo, que sirve para controlar lo que es la temperatura ambiente, pero ya lo hemos visto. Bien. Hay una app asociada a todo lo que es el sistema iConnect que luego permite hacer el control como vamos a ir comentando, como vamos a ir viendo. En un principio tenemos la caldera con un dispositivo de conexión vía Wi-Fi que se conectará al router Wi-Fi de la vivienda. Este router Wi-Fi se conectará con la nube y desde la nube tendrá, o sea, el usuario tendrá una aplicación en un dispositivo con el que puede controlar todo lo que es el funcionamiento de la caldera. Incluso el servicio técnico podrá ofrecer un tipo de mantenimiento especial, un tipo de control específico sobre la caldera, porque también, si es que bueno, el usuario le diera permiso, si llegaran al acuerdo de contratos como tiene que ser, podría el servicio técnico desde su taller manipular y operar sobre los controles de la caldera. O sea, haría, desde luego, yo creo que mucho más fácil la interacción con la caldera. Las calderas de biomasa, si hemos dicho antes, que necesitan más cuidados del usuario, pues es que esto esté a mano. Yo creo que desde luego va a facilitar mucho lo que es todo el tipo de conexión y todo el tipo de acción. Bueno, dentro de la, como os decía, la aplicación se la va a poder descargar el usuario. Simplemente con tener Wi-Fi ya va a tener la conexión. Y dentro de la aplicación, el usuario va a poder hacer varias cosas. Entonces va a poder, pues desde apagar, encender, ponerlo en verano, ponerlo en invierno, ponerlo de solo calefacción, va a tener la posibilidad de encender y apagar la caldera, cosa más o menos básica, ¿no? Va a poder controlar o modificar las temperaturas de agua caliente sanitaria, de calefacción, va a poder visualizar el estado de funcionamiento de los distintos elementos, de quemador, bomba, temperatura del acumulador, bueno, va a poder ver todos los parámetros habituales del usuario en la caldera, va a poder tener acceso a históricos tanto de consumo como de temperaturas por su manera de usar, por si de alguna manera pues quiere pues controlar un poco, mejorar los consumos. Va a tener una serie de alarmas o avisos, o sea, los mismos avisos o alarmas que den la caldera, pues por cualquier evidencia que pueda tocar, pues bueno, pues los va a tener también en el dispositivo móvil y va a poder de alguna manera, pues interactuar con ella de una manera mucho más sencilla. Va a tener una programación diferente, o sea, va a poder tener 5 programas diferentes en los que, va a poder programar encendidos, apagados, o sea, temperaturas de confort, temperaturas reducidas. Puede controlar con la misma aplicación varias calderas. O sea, el registro aquí se hace por calderas. O sea, es decir, un usuario puede tener varias calderas o por varios domicilios o en el mismo domicilio varias calderas. Entonces puede dar de alta varias calderas. O sea, no tiene límite las que necesite. Si estamos hablando de regulación, vamos a entender, o sea, vamos a poder controlar hasta 3 zonas diferentes. O sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, 2 zonas de circuito mezclado, o sea, 2 zonas de suelo radiante, por ejemplo, y una zona de radiadores. Pues bueno, vamos a poder poner con la Bioclass IC 3 sondas ambientes o 3 confort bus o 3 termostatos de ambiente normales y corrientes y vamos a poder controlar solo con el propio control de la electrónica las 3 zonas. O sea, no hay hasta 3 zonas diferentes que podemos controlar a temperaturas diferentes, programaciones diferentes, por las necesidades diferentes que pueda tener cada zona. E incluso pueden ser reguladas por curva, dependiendo si es un circuito que lleve un servomotor o no. Aquí lo que deberíamos de incorporar para poder tener esta opción es poder incorporar un kit que tenga ya la posibilidad de incluir estos circuitos. Porque esto lógicamente afecta a la propia electrónica de la caldera y la caldera en sí tiene la salida para un circuito. O sea, si queremos poner varios circuitos, tenemos que ir añadiendo kit
a pesar de que el control lo puede hacer, si no tenemos el kit hidráulico, si no tenemos el hardware, si no tenemos la parte de funcionamiento, será difícil controlar nada. Entonces tenemos que ir añadiendo kit para controlar lo que es las distintas temperaturas de ambiente. La sonda exterior o puede ser sonda o puede ser el dato que nos dé Internet de temperatura exterior de la zona climática que sea. Lógicamente será mucho más exacto lo que es la sonda exterior, pero si es que tenemos un problema para conducir o para instalarlo, siempre podemos disponer de la posibilidad de la API que nos dé la web para poder fijar lo que es una temperatura exterior y en función de esa temperatura exterior, actuar con todo lo que es la temperatura de impulsión de la máquina. Bien, estas tres zonas las va identificando la aplicación según se vayan conectando vía bus. O sea, cada tarjeta de cada zona se conectará vía bus y en función de cómo se vayan conectando, aquí irán apareciendo en esta pantalla, irán apareciendo una zona, 2 o 3. La caldera lleva equipada, como decía al principio, lleva en el equipamiento una sonda ambiente AFS, esa la lleva equipada ya de serie. Esta sonda ambiente es necesaria para, lógicamente, controlar la temperatura ambiente. Si no tenemos sonda ambiente, no podemos controlar la temperatura ambiente. Entonces, hay una que va en el equipamiento, pero esta es con cables. O sea, hace falta conectar dos cables entre la sonda ambiente y la máquina. Hay una versión que no necesita cable, que es una sonda ambiente que se conecta vía bus, la Comfort Bus. Entonces, pues con esta ya no hace falta conectar los cables. Pero incluso se podría hacer con termostatos de ambiente. Lo que pasa es que los termostatos de ambiente tienen, lo que hacen es simplemente un todo nada, o sea, un on-off. O sea, no actúan sobre la temperatura de impulsión como pueden actuar las sondas. Por lo tanto, pues podemos poner termostatos de ambiente, podemos poner la sonda que va en su equipamiento con cable o podemos poner la sonda que va vía radio. Bien. Y hasta 3 zonas dependiendo de las salidas que tengamos. Cualquiera de las zonas, lógicamente esto tiene sentido cuando tengamos un control de mezcla, por ejemplo, tiene sentido yo creo que cuando tenemos un sistema de suelo radiante, cualquier sistema de ellos podremos actuar sobre curvas de funcionamiento. Las curvas de funcionamiento de la zona lo que van a hacer es ir reduciendo o aumentando la temperatura de impulsión en función de la curva que hayamos elegido. O sea, para un suelo radiante podemos elegir, por ejemplo, una curva 0,7 porque nos va a dar con 0 grados, nos va a dar una temperatura de impulsión de 35 grados, cosa más o menos yo creo que es suficiente para lo que es un suelo radiante. Entonces, si elegimos la curva 0,7, si la temperatura exterior sube, lo que nos va a dar es una temperatura de impulsión inferior. O sea, ya nos va a bajar la temperatura de impulsión. Si la temperatura exterior baja, nos va a aumentar la temperatura de impulsión, con el fin de evitar inercias en el suelo, con el fin de mantener una temperatura de confort estable. Esto lo lleva integrado. Simplemente lo que tenemos que añadir son sondas y, en su caso, pues los kits oportunos para poder tener los circuitos hidráulicos. Bien. Todas estas cosas las añade toda la gama IC. Todo este tipo de posibilidades las aporta en la misma aplicación. Sí. Espera un momento que se acopla. Hay una pregunta. Un segundito, es que se me acopla, un segundo. Vale, dime. Vale, hay una pregunta. Preguntan, a ver, hay un participante que dice que no le ha quedado claro el tema de las conexiones Modbus para añadir las zonas diferentes a controlar. Vale. Estoy perdiendo de pantalla. Bueno, es un tema de los kits. O sea, estos kits, igual en alguna diapositiva posterior los tengo mejor, pero bueno, estos kits llevan una tarjeta. Estos kits llevan unas tarjetas de control. Llevan una tarjeta de control que es sobre uno de los circuitos mezclados, otra tarjeta de control sobre otro circuito mezclado y esta sería el circuito directo que ya sale directamente de la electrónica a la caldera. Estos controles son los que se conectan vía bus a lo que es
el control principal de la caldera. Entonces va identificando, en el mismo bus se conectan 1 o 2 tarjetas y entonces va identificando las zonas que se le han conectado. Entonces, realmente lo que conectas por bus son las tarjetas de los kits. No sé si esto le ha aclarado el tema, pero bueno, sí, ¿no? Vale. Bueno, volvemos un poco a donde estábamos. Y os decía, bueno, aquí hay un tema sobre la IC y un tema importante, yo creo que lo he comentado antes, pero a mí me parece sumamente importante que aquí pues realmente pues se puede hacer un mantenimiento a distancia. Una telegestión de la máquina le aporta de alguna manera seguridad al usuario y eso, pues bueno, yo creo que es beneficioso para todos porque al final, cuanto más seguro sea el sistema, más satisfacción vamos a tener del cliente y desde luego, pues bueno, menos si tenemos más satisfacción, desde luego tendremos más éxito en todo lo que es la instalación de las máquinas. Por lo tanto, me parece que esto va a aportar bastantes cosas a lo que es el tema de la biomasa. Y yo creo que, bueno, luego además con las exigencias normativas que acabamos de comentar, me parece que esto abre una puerta interesante. Bueno, aún se ha hablado de que en la gama tenemos alguna cosa más. Y bueno, y os hemos hablado que tenemos calderas de una potencia más alta. Pues en este caso, en el resto de la gama, yo creo que cabe destacar que tenemos la caldera de 66 kilovatios, que también es conectable. Es una caldera ya un poco de unas dimensiones de otro tipo, o sea, de una potencia de 66 kilovatios, ya para unas instalaciones un poco más comunitarias o centralizadas o pequeños hoteles o tal, y yo creo que aquí ya también el tema de conectividad, sobre todo aquí sí que aporta muchas ventajas, porque claro, son normalmente instalaciones de mucho riesgo que requieren bueno, pues un mantenimiento continuo, y si es una caldera conectable, imaginaos, permite mantenimiento casi, iba a decir, a cualquier hora, o control a cualquier hora de la caldera. Entonces, aquí más importante. Esta caldera, de todas maneras, con el mismo control que decíamos, se sirve ya con todo lo que es el kit de aspiración, el cenicero compresor incluido. Lleva en el equipamiento todo lo que son los elementos de aspiración, de pellet. Todo lo que es el método de aspiración y el tema de compresión de cenizas los lleva integrados. Y bueno, es normal, porque en este tipo de potencia, lógicamente, bueno, no es normal estar cargando con el pellet a sacos. Por lo tanto, pues bueno, necesita este sistema de aspiración y, lógicamente, tampoco es habitual pues que cada mes tengamos que ir limpiando el cenicero. Aquí, en este caso, esto es una operación que igual por campaña se hace una vez. Sí que es necesario aquí instalar la válvula anticondensados, que antes he comentado que hasta los 45 kilovatios no es necesario, porque tiene sistema hot stream. En este caso, los caudales que movemos son otros, muy altos, y es necesario montar lo que es la válvula anticondensador, que bueno, habría que incorporarla, aunque sea opcional. Bien. Los accesorios que incorporamos junto con todo este catálogo son el cenicero compresor, obvio, o sea, lo que hace es reducir el mantenimiento y el vaciado del cajón de cenizas manual. Incluimos una amplia gama de accesorios de almacenamiento y aspiración del combustible, o sea, de esa manera tenemos silos de tela, que luego, lógicamente, combinados con un sistema de aspiración, hacen mucho más automático el funcionamiento del sistema. Tenemos sistemas de carga para lo que son silos de obra que pueden ser de diferente forma, porque bueno, aquí estamos hablando de una tipo tolva, y si es aquí tipo tolva, pues bueno, pues poniendo una boquilla en la parte inferior, con esta simple boquilla, es suficiente para poder aspirar el pellet, o bien, pues porque tengan otro tipo de formato, pues bueno, ya tenemos sin fines de alimentación, que también combinados con un aspirador CVS, pues hacen del sistema autónomo y mucho más, bueno, pues hay que tener menos cuidados del mantenimiento de que quede pellet o no quede pellet, claro. Bien, todos estos sistemas también son accesorios. Incluimos toda una gama de depósitos de inercia, hasta 1000 litros. Hay depósitos de inercia tanking tank que llevan producción de agua caliente sanitaria y acumulación integrada, o sea, y inercia dentro de lo que es el mismo mueble, o sea, dentro de lo que es el mismo cilindro. Entonces, bueno, pues simplifica lo que es la instalación.
¿Sí? Dime. Se va a duplicar igual. Preguntan si a través de la app se puede controlar la temperatura del depósito de inercia. Sí, pero tiene que tener la sonda del depósito de inercia. O sea, al final, la sonda del depósito de inercia lo que hace es que la caldera funcione con un diferencial superior. O sea, a ver, seleccionamos lo que seleccionamos es la temperatura de funcionamiento de lo que es el depósito de inercia. O sea, la temperatura de caldera sería la del depósito de inercia. Vale, y hay otra pregunta. Preguntan o piden si puedes explicar mejor cómo funciona el sensor de nivel de pellet. A ver si da un aviso simplemente o bloquea el sinfín y la caldera. No, el sensor bueno, no he comentado yo que llevo un sensor de nivel de pellet. De hecho, es opcional en algún modelo. Pero lo que hace la caldera es hacer una estimación de consumo. O sea, si lo que va midiendo es el consumo que tiene y en función de la carga que se haya aportado, da un aviso. Pero no tiene un sensor de pellet de serie. No sé si voy respondiendo a lo que... Si hay alguna cosa por ahí, me vas diciendo. Vale, os decía bueno, que tenéis acceso, o sea, opciones también de distintos depósitos con producción de agua caliente sanitaria tank in tank, o sea, que son inercia y a la vez acumulador de producción de agua caliente sanitaria, reduce los costos de instalación y aumenta las producciones de agua caliente. Es un sistema bastante correcto, yo creo que ideal para este tipo de calderas. Como os decía, tiene lo que es un acumulador metido dentro, por lo tanto no hace falta poner ni una válvula de 3 vías ni una bomba para el acumulador. Ya simplemente calentando lo que es el depósito de inercia, calentamos el agua sanitaria. Incluso lo hay algunos para poder tener con un serpentín, para poder para la producción de... O para a ver, siguiendo con la pregunta anterior, pregunta a ver si está como opcional en el catálogo. Dice cómo funciona si lo instalas. No sé si entiendes la pregunta o... No, bueno, el estado de opcional con las calderas que son de exteriores. Con estas que estamos hablando, pues no está como opción. O sea, ahí lo que se hace es el cálculo, como he dicho antes. O sea, y las calderas con exteriores sí que tienen una opción, pero no son precisamente conectables a Internet estas. O sea, no la tenemos para lo que es la ICEA. Aquí lo que hacemos el cálculo es en base a consumo. Vale. También hay otra pregunta. La caldera viene con una sonda cableada de temperatura y, según has dicho, en los kits se pueden poner sin cable. Sí, bueno, se puede poner en cualquiera, ¿eh? ¿Es posible adaptar a la propia caldera esta sonda inalámbrica? Las sondas inalámbricas, sí, por supuesto. O sea, la caldera ya de serie sale con esta sonda ambiente. Lo que pasa es que si se pide un Comfort Bus, es inalámbrico y se puede conectar perfectamente a la caldera y a los kits. O sea, se puede poner un Comfort Bus como 3 Comfort Bus, o sea, como un termostato ambiente inalámbrico como 3. En este caso son sondas inalámbricas. O sea, pero el que lleve la caldera lo más mínimo es normal, porque al final, si es que una caldera de estas no tiene una sonda ambiente, pues pierde bastantes cualidades. O sea, el usuario no podría controlar la temperatura ambiente desde el móvil, ni podría programar las temperaturas de confort, ni encendido, ni nada. Okay. Bien. Bueno, está bien que haya preguntas, porque ya precisamente estábamos llegando al turno de preguntas. Y bueno, ahí quien ha preguntado aquí por los temas de conexión Modbus y tal, igual aquí se entiende mejor. O sea, los kits llevan unas tarjetas que luego son conectables vía bus o lo que es a la central, a la caldera, a la máster. Y bueno, kits hay de distintos tipos. Hay kits, vamos a decir, básicos, que tienen una válvula mezcladora punto fijo, tanto para un circuito mezclado como para un circuito directo y uno mezclado. Los hay ya con servomotor y, lógicamente, regulables a través de sonda exterior, con las curvas, como hemos comentado, conectables vía bus con la caldera, que, por cierto, ahí se puedan controlar también las temperaturas de impulsión de esa zona en concreto, del circuito mezclado. Tenemos
un circuito mezclado, uno con un circuito directo mezclado, otro con 2 circuitos mezclados, o sea, 2 circuitos de suelo radiante, otro también con un directo y 2 circuitos mezclados, eso es las 3 zonas, y tenemos un directo mezclado y uno de agua caliente sanitaria para un acumulador. O sea, incluso, pues bueno, ya no tan propio de la IC, pero dentro del catálogo tenéis una cantidad de kits terribles con centralitas de regulación integradas que se pueden poner para cualquier tipo de instalación, o sea, no exclusivamente con la IC. Estos son para funcionamiento con la Bioclass, con la IC. Solo pueden funcionar con esto porque las tarjetas electrónicas que llevan de control solo se entienden con estas. Bueno, hasta aquí tenía pensado yo un poco llevar la presentación y bueno, ya sé que ha habido preguntas y me gustaría que bueno, que ahora igual pues se liberara un poquito más todo esto para poder aclarar todas las dudas que hay. Preguntan si estará disponible a partir de enero la sonda ComfortBus. A partir de enero, antes. Bueno, yo de plazos exactamente no sé cómo andamos ahora mismo de proveedor, pero en la tarifa está ya, por lo tanto pues, tiene que estar, yo creo que de manera próxima. Pero no puedo dar un plazo concreto porque no lo sé. Vale, a ver, hay otra pregunta. Bueno, hay varias. A ver, el primero. En el caso de colocar en el caso de colocar 2 calderas en cascada y si quisiéramos conocer la temperatura del depósito de inercia, ¿deberíamos de añadir las 2 calderas a la APP y asignar la sonda de depósito a una de ellas? Bueno, nosotros para esto tenemos otro tipo de... O sea, la ICE está pensada más en una instalación de una caldera, ya sea en el edificio o como sea en la vivienda. Para aplicaciones de cascada, tenemos otras soluciones que son, bueno, pues precisamente controles sobre cascada. Porque el poner 2 calderas ICES en cascada no resuelve un problema de cascada, hay que poner algún otro tipo de regulación. Porque yo entiendo que la cascada tiene que funcionar de tal manera que cuando una caldera sola no puede alimentar el conjunto de la instalación, tiene que entrar la segunda. Y además, pues bueno, es bueno que se intercalen, que las secuencias sean diferentes y tal, pero bueno, por lo menos tiene que tener un elemento que diga si el depósito de inercia no tiene la temperatura que yo quiero, empieza a funcionar una caldera. Y si en un tiempo determinado no tengo lo que necesito, me entra la segunda. Y esto, la ICE no se resuelve. Eso se resuelve con el control de cascadas, que sí que está en el catálogo dentro de lo que es la Bioclass HC, ¿no? HC, la de cascada. Sí. No, realmente en la ICE, bueno, pues sí, podrías poner el control sobre las 2 calderas, pero no tendrías el control sobre el depósito de inercia. O sea, sí tendrías el control o las alarmas o el control sobre la temperatura de la propia caldera, pero no gestionaría la cascada. No sé si con esto lo aclaro. Sí, perfecto. Vale, la siguiente pregunta. La caldera Bioclass IC tiene como opcional el kit de sensor de nivel, que en el modelo anterior, la HM, este sensor no estaba disponible. Y cuando la máquina se quedaba sin pellet, pedía hacer de nuevo el calibrado. Por eso quería, por eso quiere saber cómo funciona ese sensor de nivel en el nuevo modelo. Pues igual sabe más que yo. Porque realmente yo ya del sensor de pellet, del sensor de nivel, yo creo que ya hemos comentado el cómo funciona. O sea, realmente no es un sensor, sino que funciona por volumen, por capacidad. Y el sensor de nivel, cara a la aplicación, si es que fuera, sería una alarma, sin más. Y siguiente pregunta. ¿El sistema HotStream funciona siempre? Es decir, ¿el retorno siempre se precalienta por ese serpentín o solo en función de la temperatura que venga del retorno? No, siempre, porque el retorno al final entra en ese serpentín
Pues lógicamente cambiará el tema dependiendo de la temperatura de primaria de la caldera. O sea, si es que la caldera está a una temperatura baja, pues lógicamente la temperatura de retorno subirá menos. Pero bueno, estas cosas normalmente se dan en las situaciones iniciales. Daos cuenta que la bomba de la caldera empieza a funcionar cuando tiene 60 grados. Por lo tanto, hasta que no tenga la caldera 60 grados en la parte superior, no entra la bomba a funcionar, no empieza a retornar. Y funciona siempre va calentando el retorno continuamente. ¿Alguna cosa más? ¿Tienes por ahí? No. Bueno, no sé, si es que uno puede levantar la mano. Los participantes. Levantar la mano. Sí. ¿Me queda hablar por la mano? Sí. Pero si hay alguno que le puedes abrir el micrófono, si queréis. Sí, ya puedo hablar. Que así nos oímos mejor. Que con... Hay otra pregunta. Los anteriores modelos funcionaban también con hueso. En este modelo no Sí. Bueno, dice que no se ha nombrado Sí, nada. sí puede funcionar con hueso. Puede funcionar con hueso. Bueno, aquí con hueso lo que sí que hay que hacer es que hay un cambio de combustible que calibra, pero por lo demás funciona igual. O sea, sigue siendo conectable, puede funcionar lo mismo que funcionaba. Pero que el vuelo del hueso, como es un combustible menos estandarizado, pues aquí hay que tener cuidado cuando se cambia de proveedor, de combustible, hay que calibrar, pero por lo demás funciona igual. Siguiente pregunta. ¿Qué temperatura tendrá el habitáculo donde se encuentra la caldera? ¿Lleva algún tipo de aislación? Sí, no, la caldera lleva un tipo de térmico. No debería de subir mucho la temperatura de la propia habitación. O sea, no es una caldera, bueno, pues puede ser una caldera de gasoil, como puede ser cualquier tipo de caldera. Por lo tanto, la temperatura ambiente de la propia sala de calderas no va a subir. O sea, está totalmente aislada. O sea, tiene un elemento térmico alrededor de todo el cuerpo de caldera. Y, como os he dicho antes, es sumamente importante a la hora de la homologación de la caldera y a la hora de marcar las eficiencias, porque las calderas sí que nos suben las pérdidas por radiación. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y no es fácil decir qué temperatura va a subir, pero van a ser muy poco grados. O sea, realmente no es una estufa. Eso calienta poco. Los cuartos de calderas, quiero decir. La vivienda espero, ¿no? Bueno. ¿No se anima nadie a no tener micrófono? Le podemos activar a todos el micrófono, ¿eh? No. Bueno, no sé si hay alguna persona por ahí. Bueno, en fin, yo sí en unas cuestiones aquí, compañero, me hace una aclaración y gracias por la ayuda. Me dice que el Modbus está disponible según la tarifa a partir de enero de 2021. Por lo tanto, antes había algunos que me han preguntado sobre la disponibilidad y dice que si la tarifa pone eso es que va a ser a partir de 2021. Y no sé si hay alguna cosa más que nos contesta por aquí. ¿Qué tipo de gestión el SAT puede realizar en remoto? Bueno, todo. El SAT puede hacer todo. Quiere decir, todo lo que pueda hacer delante de la caldera, con el control electrónico. Y es mucho, ¿eh? O sea, el SAT puede cambiar todos los parámetros técnicos de funcionamiento, puede actualizar software, puede hacer prácticamente todo. Lógicamente, lo que no puede hacer es cambiar piezas físicas, pero lo demás podría llegar a hacerlo.
En la puesta en marcha sí hay que calibrar el quemador. En la puesta en marcha sí, en la inicial sí hay que calibrar el quemador. Pero ya una vez calibrado el inicio del quemador, ya no hace falta volverlo a calibrar, salvo que esté trabajando con mucho aceituna. ¿Solo está disponible la telegestión para SAT oficial o puede hacerla directamente el instalador? Hoy todavía no está disponible, pero la idea en un principio es que esté disponible para el SAT oficial. Aquí por detrás hay unas condiciones de privacidad de alguna manera que tiene que aprobar el usuario. Y esto pues, bueno, pues nos va a llevar a actuar en principio por lo menos con lo que es el servicio técnico oficial. Pero bueno, es un tema que hay que ver cómo evoluciona, porque también, lógicamente, la privacidad del usuario es un tema importantísimo y hay que tener mucho cuidado con ello. Y por un principio, pues bueno, vamos a empezar a hacerlo con nuestra propia estructura y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema y si se puede extender o escalar a más sitios. Bueno, esto está bastante añadido. Pero bueno. Yo creo que hemos respondido a todas las preguntas. Sí. Bueno, de cualquier manera, esta webinar estará colgada en nuestro canal de YouTube. La podéis volver a ver, por un detalle que se os haya escapado, lo que sea, y cualquier cosa, siempre pues, bueno, pues estaremos en contacto pues, desde nuestro departamento de atención al cliente, desde nuestro departamento comercial, para poder responder a cualquier cosa que haya quedado en el tintero o incluso si hayamos planteado algún tipo de duda al responder. Y yo no tengo nada más que decir. O sea, agradecer la asistencia. ¿Sí? ¿Cómo más? Es que, a ver, nos dicen que nos hemos dejado alguna pregunta sin responder, pero yo creo que hemos ido respondiendo a todas. En caso de que tengan, pues pueden mandar un email a info@domosatecnic.com o llamarnos directamente. O volverla, ¿no? O volverla a ver, sí. O volverla a hacer. Esto es, se van poniendo una encima de otra y como hay bastantes asistentes, pues es posible que alguna se nos haya escapado. O incluso que le hayamos respondido mal. Bueno, en fin, como decía, podréis consultarlo en nuestro canal y cualquier cosa pues seguir a info@domosatecnic.com o bien ponerse en contacto con el comercial oportuno o con el departamento de atención al cliente. O sea, estamos desde luego para ayudaros en cualquier consulta que tengáis y poder pues, aclarar cualquier cosa que haya quedado en el tintero. Y nada, agradeceros la asistencia y espero que os haya sido de utilidad y pueda veros en próximas webinars. Bueno, veros es decir, porque yo no veo a nadie, pero bueno, a ver si me dais oportunidad para volveros a contar alguna cosita más. Muy bien, hasta la próxima. Hay una última pregunta que ha entrado justo ahora. Preguntan a ver qué tipo de gestión puede hacer el SAT en remoto. Sí, bueno, eso creo que ya lo hemos contestado. O sea, todo. O sea, puede gestionar todo lo que es la parte electrónica, la puede hacer, la puede resolver. Lo que no puede resolver es la parte física, claro, evidentemente. Pero la parte electrónica sí que lo puede hacer. Pero la parte electrónica se le dice muchas cosas al SAT. Le dice si la calera está sucia, se le dice si la calera está encendiendo correctamente, le dice un montón de información que luego puede, hacer que el mantenimiento sea mejor. Pero bueno, creo que eso no sé si está demasiado venido de antes, pero bueno. Pues en principio. En fin, pues nada chicos, muchísimas gracias y hasta la próxima.